volver a grabar. Ahí va. Milton, antes de cerrar esta guía, ¿te puedo hacer una pregunta general sobre el tema de cómo se multiplican las matrices? Sí, dame un segundo. Patricio pregunta por el ejercicio anterior. Termino con eso y me y voy con tu pregunta, Franco. Vale, Em, gracias. entonces, ¿cómo hacemos en el laboratorio para distinguir la parcialmente polarizada de la elípticamente polarizada? Voy, pongo mi fuente de luz, que no sé si es elípticamente polarizada o parcialmente polarizada, pongo mi analizador, empiezo a rotar. ¿Sí? Voy a encontrar un punto donde vea máxima intensidad y mínima intensidad. Eso pasa con las dos, en cualquiera de las dos, en cualquiera de los dos casos. Me marco dónde está la dirección de máxima, de máxima intensidad y alineo el eje rápido o el eje lento con esa dirección. O sea, agrego mi lámina de ahora en el medio, alineando el eje rápido o el eje lento, cualquiera de los dos, con esa dirección. Una vez que hice eso, tengo entonces luz, que no sé si es elípticamente polarizada o parcialmente polarizada, lámina de cuarto de onda con con los ejes alineados con los ejes principales de una elipse si es una elipse, y si no, con la dirección de la lineal, si es parcialmente polarizada con lineal. Y del otro lado tengo mi analizador. Entonces, si al principio era elipse, sé que a la salida de la lámina tengo lineal y con mi analizador puedo distinguir una lineal. Si al principio era parcialmente polarizada, a la salida no voy a tener lineal, entonces con mi analizador voy a seguir sin poder distinguirla. Gracias, Milton. El eje mayor de una elipse tiene mayor intensidad que el menor al pasarlo por un polarizador después. No entiendo la pregunta, la segunda parte de la pregunta, digamos. Sí, el eje mayor de la elipse va a tener mayor intensidad cuando pueda separar los ejes, por ejemplo, con un polarizador. Pero, o sea, los ejes de la elipse me dicen en una dirección tengo más intensidad que en otra. Entonces, si anulo una sola dirección con un polarizador, a la salida voy a ver más intensidad. Si anulo una sola dirección, si anulo solo la dirección del eje menor, a la salida voy a ver más intensidad que si anulo solo la dirección del eje mayor. Que ahí voy a tener menos intensidad. No sé si era esa la pregunta. Y ahora sí, voy con la pregunta de Franco, que no la hice Sí, sí. todavía. Era sobre multiplicación de matrices. Te comparto la Dale. pizarra. Mi duda es, nosotros tenemos, por ejemplo, que si queremos ver un campo a la salida. Es bastante general por eso, pero me confunde una parte. Ujú. Entonces, si queremos plantear el caso más general de todos, planteamos lo que sería la matriz de rotación inversa por la matriz del polarizador, por la matriz de rotación, por el campo incidente. Eh, Este es como el caso más general de todos, ¿no? a ver. Yo en principio no pondría la M-1 que pusiste. ¿No? O Claro, sea, esa es justamente la parte que me confunde. Porque si bien. yo digo, bueno, esto no, cuando analizo el campo, ¿cómo se dice? Bueno, el que sale, Ujú. el Sí, E-out, el campo de la salida. lo estoy mirando en los ejes de rotados respecto de lo que tenga a donde haya entrado. Sí. Y si yo los miro así, es como que, no sé, me imagino como en la práctica que vengo como con la cabeza derecha y de repente la roto. Y Bien. yo no haría eso. Pero si rotás la cabeza, ¿te cambia la forma de la polarización? No, no, pero por eso yo para Entonces, escribirlo en términos como correctos, entre comillas. correcto es o sea, como vieron en física 1 se dedican prácticamente toda la materia a ver que los sistemas de referencia no nos cambian a la hora de pensar la física del ejercicio. Simplemente nos facilitan o nos dificultan. Entonces, en principio,
la física tiene que ser la misma en cualquier sistema de referencia, mientras yo sea claro en qué sistema de referencia estoy pensando, ¿no? Si la pregunta del ejercicio dice, pensando en los ejes, en tales ejes, no sé, no sé, ¿con qué ángulo me queda con respecto a tales ejes? Bueno, voy a tener que preocuparme con, al final, tener tales ejes. Si la pregunta del ejercicio es, ¿con qué forma sale? Hagan menos cuentas. No pongan esa matriz al final. Solo, o sea, mi recomendación es con una recomendación del Ministerio de Salud del Departamento de Física. Eh, La pregunta de esto iba, porque en un ejercicio que ahora no me estoy acordando cuál, la cuestión es que el campo que nos quedaba era este. Era bueno, lo escribo en forma general. Em, Dos números complejos con parte real no nula. Y yo te lo pregunté la clase pasada, me ujú. acuerdo que lo pregunté. Pero de acá, como que me resulta raro pensar en términos de qué polarización es, porque si yo esto lo escribo en forma exponencial y hago la división como hacía Maga, esto lo puedo escribir como R1 por E a la I phi sobre R2 por E a la I tita, ponele. Y si se da que phi es igual a tita, o sea que tiene el mismo desfase, esto se cancela y me queda justamente el R1 sobre R2, que es real, entonces como es real, tiene la misma polarización. O si no, los radios son iguales y esto puede ser diferente, ahí también queda la polarización lineal, pero no lo veo claro que esto, o sea, sé que, como es una transformación rígida, me garantiza que esto no puede cambiar porque lo único que estoy haciendo es rotar la cabeza, pero es como que me resulta raro porque a veces te queda un coseno multiplicando acá más un y seno multiplicando de este lado y eso sí te como que te añade una fase acá, una fase, qué sé yo, alfa. Y ahí en ese caso quedarían diferentes las polarizaciones. No, no quedarían diferentes que si la rota. Perdón, Ma, ¿qué ibas a decir? No, nada, que sin meterme tanto en la matemática, que uno está partiendo de algunos ejes naturales de la polarización, que no sé, que la polarización por alguna razón tenga unos ejes naturales así, X de la luz, ¿no? El de la polarización que viene, por ejemplo, si es elíptica o lo que sea, es más natural poner unos ejes así, como medio torcidos. Eh, y por alguna razón, bueno, quizá convenga dejar el resultado escrito hasta acá, ¿no? En los ejes de la lámina, sin hacer el paso este adicional que proponía Franco, que era volverlo a llevar a los ejes estos torcidos, ¿no? Que en los dos casos, ya sea que uno elija este sistema o este sistema, que en algún caso será más conveniente, no, los dos sistemas son ortogonales, es como una base ortogonal, así que debería ser, no se debería perder información por pasar de uno al otro. Quizá es más cómodo verlo en alguna que en la otra, pero eh, eso, después la matemática tiene que reflejar eso, como que, ¿sí? Sí, No sé si... a ver, para mí siempre, o casi siempre en los ejercicios de física hay dos formas de pensarlo. Una es imaginarse la situación física y la otra es ir a las cuentas, ¿sí? A veces es más difícil una y a veces es más difícil la otra. Aprovechemos, o sea, sepamos las dos y vamos a la más fácil. Después, si quieren, tranquiles en su casa, con un mate, y un café y dos tazas de té, se quedan toda la noche resolviendo las cuentas de por qué es igual una y la otra. ¿Sí? Pero búsquense una, o sea, sepan las dos y busquen la más fácil. No se empiecen a hacer lío con matrices de rotación por todos lados. El primero y el segundo cuatrimestre teníamos, no me acuerdo, el año pasado teníamos a Manuel Rotador, que le pusimos ese nombre porque siempre quería poner matrices de rotación de más. Ya me confundo entre los cuatrimestres. Pero sí. Entonces, no hace falta volver, o sea, pensemos en la física del problema y pensemos o en la geometría, si quieren, del problema, si les gusta más pensarlo matemáticamente. Tenemos una elipse en un par de ejes, si rotamos el par de ejes, eso sigue siendo una elipse. ¿Sí? La vamos a terminar describiendo más fácil o más difícil, pero sigue siendo una elipse. Yo me acuerdo de una anécdota en Mate 3, que en Mate 3 es un tema, no sé si la hicieron o la están haciendo, que son diagramas de fase. Eh, y yo estudiaba con un amigo que es matemático, y cursábamos juntos,
Y estábamos estudiando eso y él me decía, no, porque las cuentas haces así. Yo no tenía idea de cómo hacer esas cuentas. No tenía idea. Pero le decía, pará. Si te imaginas una pelotita acá, tiene todo el sentido del mundo. Y esa conversación estaba buenísima, porque teníamos esas dos perspectivas muy distintas, nos complementábamos bien y cada uno le enseñaba al otro su perspectiva. Y me parece que esa ida y vuelta, hacerlo con uno mismo, es muy enriquecedor, ¿sí? Y siempre me acuerdo de ese momento. De hecho, nos conocimos en Mate 3 con mi amigo y ninguno sabía que estudiaba el otro. Y me acuerdo en esa misma conversación él me dijo, vos sos de física. Sí, porque eso se ve en Física 1. Sí, yo no había visto diagrama de fase en física 1, pero sí tenía, No, yo ya tenía no en la pasa, no, cabeza pero así como para pensar es el pelotitas. diagrama de energía, ¿no? El potencial efectivo y todo eso. Mm, también. Pero bueno, siempre me acuerdo de esa conversación eh, y la pongo como ejemplo de que está buenísimo esa ida y vuelta y está buenísimo hasta poder hacerlo con uno mismo y tener esas dos opciones siempre. Bueno, muchas gracias. Bueno. Sí, cada uno en la cabeza, por la experiencia previa que uno trae, le tiende a funcionar de tal forma, o tal notación le resulta más amigable que otra, pero bueno, es cuestión de entendernos todos entre nosotros más o menos, y eso, que hay muchas formas de pensar lo mismo, ¿no? Bueno, ya está, ya con esto ya se cierran las consultas, no sé. El mensaje universal de las consultas. Bueno, no sé con cuál con qué veníamos. ¿Seguíamos con la guía 4? ¿Quedó algo o ya pasábamos a la 5? Por todo lo que habíamos comentado, hoy empezaríamos un poquito más temprano, ¿no? La clase. Estaba pensando. Si en general empezamos a las 12, por ahí empezar 11:30, 11 pasaditas o 12 menos cuarto. No sé vos qué pensás, Milton. Sí, me parece bien. Pensemos, veamos un poco cómo vienen las consultas. Dale, veamos eso, veamos eso. Sí, yo Sí, diría sí. eso. Veamos. Y Daniela está levantando la mano. A ver, pone Inés. Se quedó de antes. Bien, no miramos mucho esas levantadas de mano, así que avisen por el chat que lo miramos más. Gracias, Inés, por avisar. Aunque sí tenía una duda del Sí. 28. Entonces, no sé si ya lo hablaron antes, pero yo intenté despejar el ángulo que pide el 18 y me perdí en las cuentas. Creo que lo había subido al campo. Entonces, Ay, no puedo ir a la. estoy hablando de la... Esta, ¿no? Sí. 28, ¿no? Sí, el No. 28. Eh, Sí, ese. El de, si tiene un haz de luz monocromático. sí, sí. Bueno, ¿cómo lo habías pensado? ¿O cuál era la duda? Bien. Había intentado hacer lo que pedía, que de una lineal logras obtener la elíptica polarizada, pero me perdí un poco porque no sabía si la amplitud que tenía la elíptica tenía alguna relación con la amplitud con la que venía la lineal inicial. Entonces, si no tenía ninguna relación, yo por eso las puse como genéricos, esta como una A y esta con la letra E para diferenciarlas. Luego no tengo forma de relacionarlas. Entonces, por eso me atoré intentando despejar alguna en base a la otra para el ángulo. No sé si el problema es que no entendí cómo hacerlo o es en los espejos. O si me dan un tip de cómo hacerlo, estaría también alguna ayuda. Está bien lo que estás haciendo, el planteo parece todo bien. Por ejemplo, a ver si puedo, aunque sea anotar para saber dónde estamos hablando. Ay, bueno, no encuentro la nota ahí. Pero, por ejemplo, lo venís planteando, o sea, de forma bastante no sé, rigurosa, matemática, no sé cómo llamarlo. Y al final igualás y decís, quiero que lo que tengo a la salida. Ay, no se ve dónde tengo el cosito. A ver si puedo. Bueno, ahí donde estás vos, sí, donde estabas ahí con el puntito. Cuando igualaste te queda planteada una ecuación que es x igual a coseno de alfa,
y otra que es 3 veces X, es A por el seno de alfa. Si estás igualando lo que querés con lo que te produce bueno, multiplicar por las matrices apropiadas, ¿no? El efecto que te produce la lámina, Claro. sobre la amplitud inicial, que es la A que traías. Y acá, bueno, preguntarte, o sea, ¿cómo se despeja eso? Ese sistema de Yo intento ecuaciones. despejarlo Ok. sabiendo que lo puedo elevar al cuadrado, ya que tengo el coseno y el seno, para que me dé 1. Ok. Pero me quedaba esta relación que no se veía muy amigable. Y bueno, no supe. Bueno, dividir por la tangente que dijo Itan quizás era más sencillo. Sí, lo de la tangente seguro. Seguro que es un Pero camino en todo sencillo. caso, está apuntado a que quede el ángulo despejado en base a esta con la que venía incidente y con las que tiene que salir del Claro. salida redundante. O si tienen alguna relación entre estas dos, o no deben tener relación. Esto era principalmente mi duda, si tenía sentido diferenciarlas o si tenían relación. No, está bien planteado. Lo único, bueno, qué hacer con esas ecuaciones del final, cómo resolver eso, que tiene que ver un poco con entender conceptualmente lo que estás haciendo, quizá, ¿no? Pero como dicen los chicos en el chat, si lo dividís, te aparece la tangente y se te cancelan todo lo que tiene que ver con amplitudes, ¿no? El X, el A y todo eso. Y bueno, ahí te da cuánto tiene que dar la tangente. Otra relación que podrías obtener es que el X te quede igual que el A, para que ese sistema de ecuaciones se cumpla. Eso quiere decir que la amplitud de lo que tengas a la salida va a ser como la de entrada. El E, el EX. Ya. Si aumentás la amplitud de entrada, va a aumentar el tamaño de tu elipse. Sí. Pero con el alfa te Ahí. garantizás que la relación sea de 3 entre el eje mayor y el eje menor. Con eso te garantizás con el ángulo. Pero obviamente si aumentás la amplitud de la lineal al principio, esa elipse te va a crecer. Y lo que querés es que mantenga esas proporciones de 3 en 1. Es eso. Perfecto. Ahora Ok. sí me atoré en la matemática, pero sí. Ok. Buenísimo. Gracias. Sí, eso. Muy prolijito. Bueno. Ok. Bueno. Bueno, hay varios que habían hecho este ejercicio. Bueno, gracias a todos por sus contribuciones. ¿Hacemos otro ejercicio más de esta guía o ya? Miguel tenía alguno de las 5, ¿no? ¿Alguien tenía? Pablo. Vamos a las 5. A ver. Se me cerró el chat, ahora lo abro. Oye, un segundito. Comparto la guía si la quieren mirar de fondo. O el de la cuña. ¿Lo tenés hecho el de la cuña, Milton? Si no, empecemos por otro. Seguro que sí. Bueno, ese no lo hice. Si no, empezamos del principio de la guía 5 y... ¿Cuál Yo es? Y tengo los uno demás acá arriba. arriba Poneme de el la link. 4. Ah, de la 4. Del 4, perdón. Ah, del 4, ok. Ah, es el que había hecho luz un poquito en clase, ¿no? Sí. Sí, pero es una buena pregunta que ya no respondió el del B. Pero no sé si vamos a empezar por los que estaban en el chat antes. No, está bien empezar por este, me parece. Sí, la pregunta que es si puede detectar el corrimiento con una monocromática y con una policromática. Yo dije que con una monocromática sí, pero con una policromática no, sin ninguna justificación. O sea, solamente porque pienso, bueno, si tengo una mono, voy a ver bien el corrimiento, y si tengo una poli, se va a dividir el haz de luz y me va a dar como muchas interfranjas distintas. Pero no sé si está bien. ¿Alguien lo pensó de otra forma este? Pues está bueno, pues es conceptual. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este ejercicio cómo era? Que es que al poner una laminita se corría todo el patrón de Young, ¿no? La interferencia, se corría el orden 0, el orden 1, bueno, todos se corrían por igual, ¿no?
Yo le Y la pregunta al agregaría final al del... hecho de que como yo tengo una luz blanca que tiene todas las longitudes de onda, yo no puedo saber qué longitud de onda estoy midiendo dónde con el color. Entonces, la medición en sí tiene una incerteza ya de medir dónde está el máximo correspondiente a cada longitud de onda. O sea, yo lo había pensado como que si el experimento lo hacías con el Yang original, con una policromática, y lo hacías con este, para mí sí lo podías detectar, porque te fijabas, no sé, bueno, el amarillo en este está acá y en el otro está allá, pero si lo hacías con uno en blanca y con el otro en una policromática, iba a estar difícil. Ok. O sea, dependía de eso para mí. Esta pregunta se habían hecho los que hacen Labo 2, bueno, bueno, no sé, ahora es virtual, pero es como que es tan experimental que si lo hubiesen visto una vez, yo creo que ya... ¿Alguien más lo pensó de otra forma? ¿Alguien que haya visto algún experimento en vivo por ahí de interferencia o algo? Porque bueno, no tengo la formulita, pero acuérdense que siempre, bueno, termina quedando, ahí no me acuerdo la formulita exacta, pero en el experimento de Young queda la formulita que depende del M, que si no la busco un segundito. Bueno, y después aparecía un término de corrimiento acá que no depende del M, ¿no? Voy a buscar la formulita si lo pongo bien. Porque no me la sé de memoria. Ok. Acá aparece el D, el lambda, y estos son los I máximos, ¿no? Del Yang, y acá aparece la separación entre las fuentes, ¿no? En este ejercicio se llama S. Y se introduce un corrimiento, que en este ejercicio no depende de lambda, este corrimiento, no sé si se acuerdan. Es ¿sí? Es un No, pero corrimiento. depende del N del vidrio. Claro, Y el sí, N este depende del lambda. corrimiento, no sé cómo... bueno, está bien, vos estás pensando que el N del vidrio depende del lambda. Bueno, en ese caso sí se complejiza todo mucho más. Por eso las respuestas que estaban dando, ok. Vos no sé cómo lo pensaste, Milton, pero yo lo pensé suponiendo que, está bien, este corrimiento no depende, o sea, explícitamente no depende del lambda, ¿no? No depende del M, sí depende del N del vidrio, ¿no? Del vidrecito, de la lámina esta, que, bueno, en principio podría depender del lambda. Yo lo pensé como que este punto estaba apuntado a pensar, bueno, como esto no depende explícitamente del lambda, pensemos en principio que esto uno lo puede aproximar como que es más o menos constante, ¿sí? O que es, bueno, despreciable la dependencia que Yo tiene con no, lambda. yo no lo pensaría como que depende del lambda, el índice de refracción, el N. Bueno, alguna dependencia tiene, pero en general, en la práctica, en la mayoría de los casos, uno la termina siendo despreciable. Bueno, es verdad que en los prismas era importante esta dependencia, ¿no? Sí. Pero yo creo que apuntaba a algo más sencillo, a suponer que este n es constante, o sea, despreciar por un momento la dependencia con lambda, y en ese caso, sí, bueno, hay una diferencia muy grande entre luz monocromática y luz policromática, ¿no? Si uno hace un yang común, ¿no? Con policromática, a ver, termina pasando, bueno, si el corrimiento es cero, o sea, en un yang común, ¿qué termina pasando? Que acá hay un orden cero, ¿no? O sea, en el m igual 0, acá están todas las lambdas, está lambda igual 1, lambda igual 2, están todas acá, en el orden 0. Y en los órdenes superiores ya empezamos a ver diferencia, ¿no? Algunas lambda, por ejemplo, en el orden 1, lambda 1 queda acá, y lambda 2 queda un poquito corrida, porque tiene una longitud de onda distinta, en el mismo orden, ¿no? Bueno, en el orden 2 también va a haber algún corrimiento que cada vez se va haciendo más grande, está la separación entre los máximos de interferencia, ¿no? Se va haciendo cada vez más grande en los órdenes más grandes. Bueno, este es el típico Yang más sencillo. Y acá vendría el orden -1, ¿no? Y acá la forma más sencilla de pensar esto, si uno no se mete en el tema de la dependencia del N con el lambda, ¿no? Es simplemente que al haber un corrimiento, a todo esto se le suma algo, positivo o negativo, no me acuerdo. Entonces,
lo que es el i igual 0, recuerden que siempre el i en todos estos experimentos lo empezamos a medir generalmente desde acá, ¿no? Nuestro sistema de coordenadas, lo ponemos en el medio de las dos fuentes. Entonces, en lugar de coincidir con el i igual 0, el orden 0 va a estar corrido, dado por este corrimiento, ¿no? Y experimentalmente es muy fácil de ver que si uno pone monocromática, que las longitudes de onda ahora se van a juntar en otro lado. Si uno pone poli, ¿no? O sea, el orden m igual 0 va a quedar corrido. No me acuerdo si era hacia arriba o hacia abajo, tengo que revisar cómo había dado, pero bueno. Entonces todo va a quedar corrido. Y haciendo este dibujito, claro, uno lo que tendría si esto fuese luz blanca, entonces el orden 0 va a ser blanco, pero los otros órdenes ya van a tener colores distinguidos. Se dice así, distinguibles, ¿sí? Entonces, bueno, con luz policromática es mucho más fácil de ver esto. ¿Sí? Maga, Al menos uno tiene dos longitudes de onda, porque acá uno, qué sé yo, acá uno ve violeta y acá ves rojo y azul, ¿no? Sí. una pregunta, Sí, Fran. claro. Lo que pasa es que justamente el ejercicio preguntaba esto, y yo pensaba, bueno, pero sí se. ¡Ay, la puta madre! Perdón. No. Sí, perdón. Es que uno lo podría ver igual. No, sí, es que tengo una perra y me muerde los talones cuando me distraigo. Hay muchos perros que no les gusta que la gente tome clases virtuales, que quieren la atención, son como un niño. Pero bueno, también hay gatitos. Bueno, O sea, no es que no se podría, sino que sería más difícil. claro, sería más difícil porque esto si uno lo ve en la práctica, es si uno tiene una longitud de onda sola, o sea, en los dos casos la interfranja es la misma, no varía la interfranja, solamente hay un corrimiento. Entonces es medio difícil distinguir todos puntos iguales, que están todos así. Esto es para una longitud única, no monocromática. Y de golpe ves lo mismo, pero están así. ¿No? Se corrieron, es como medio que te volvés chino, que este se fue acá o se fue acá. Es medio complicado en la práctica, porque a veces no se nota, no hay diferencia de intensidad. De hecho, la teoría de Young daría Pero no podría que todos contar tienen. uno. Pero sí, pero lo difícil es dónde tenés tu referencia, dónde pones tu referencia para darte cuenta, ¿sí? O podrías ir poniendo vidrios de distinto espesor, qué sé yo. Pero como es o todo o nada, o tenés el vidrio o no lo tenés, es difícil saber si este se fue acá o si se fue allá, ¿se ve? Pues son todos puntitos del mismo color. Es muy conceptual esta pregunta, es como para Labo 2 más que para F2. Pero sí. En cambio, con luz policromática se ve claro, porque es el único punto donde tendrías, por ejemplo, suponete que tenés rojo y azul, no pensemos en luz blanca, pensemos en este caso, en rojo y azul, es el punto donde está violeta, así que ahí claramente te das cuenta cuál es el violeta, y ahí ya sacás fácilmente el corrimiento, ¿no? Algo así. Ok. Bien, muchas gracias. Y con espectro continuo, lo que decía Rinés, también se podría hacer. El tema es que tendría que ser una fuente, como pasarla por una rendija, ¿no? Así bien finita, un afinito, ¿no? Uno quisiera tener un afinito para poder ver esto fácilmente. Pero bueno, eso era más bien conceptual. Pero está buena esta pregunta. Bueno, ¿quieren pasar a... ¿Les sirvió esto o se quedaron con el tema, alguna cosa de este ejercicio? Bueno. Después ¿de cuál hay dudas? Yo tengo más de esta, pero me da vergüenza preguntar tanto porque Ay, No, sin vergüenza, dale. pero son muchas, o sea, cada ejercicio que hacía tenía una duda. Del 7, pero del 7 es como, te anoté un signo de pregunta porque no sé cómo plantearlo directamente, o sea, cómo imaginarme, y por consiguiente el 8 tampoco. ok. ¿Tenés algo escrito o algo escrito ahí en la compu o nos contás más o menos? No, en la compu no lo tengo en el papel, pero básicamente lo que hice fue como trazar rayos a lo loco y, no sé, primero no se me cruzaban en ningún lado, después se me cruzaban en un solo lado, pero dije, no puede ser que solamente coincidan en un punto. Y después pensé, pero entonces ¿esto qué será? Como una especie no sé, de pared, algo que me impide que pasen los... No entendí cómo funciona.
Y después me fijé en un resuelto y lo hace mucho más sencillo, que obviamente es yo creo que lo que se esperaba. Y traza los rayos y le quedan dos fuentes, tal como un Young, que es lo que había dicho que le hagamos luz. Y nada, y ahí me fui como guiando, pero no lo hice yo, tampoco sé cómo pensarlo y cómo haría para hacerlo solo, porque es diferente este esquema al que nos dio Luz en la práctica. Luz nos dio uno como que se veía más claro, que había una fuente acá, había dos espejos, una pared, y los rayos salían de acá y llegaban al punto por caminos ópticos diferentes, entonces trazando los rayos quedando las dos fuentes. Claro. ¿Qué hice yo? No, este lo dejaste como tarea, pero este estaba en el esquema de tu clase. Sí, era del Hedge el esquema. Que comentaba Franco que le resultaba mucho más fácil verlo en el dibujo que hiciste en la clase, o sea, hiciste algo bien, Luz. En el dibujo de clase, le resultaba fácil verlo. Yo entré y escuché que hizo Luz y yo dije, uy, ¿qué hice? Sí, acá cuando alguien se va, todos lo criticamos. Toda la clase hablando de Cande y de Luz hoy. Qué horror, qué horror. Nada. Estado de polarización indefinido y altamente aleatorio, Matías. No, y que con este dibujito, como tenía como esta barrera acá puesto, le Esa costaba- barrera, la única función es que no lleguen los rayos directos a la pantalla y que haya como un fondo de luz, sino que solo la luz provenga de las imágenes. Esa es la función de la pantalla. En el dibujito que yo dejé también está la pantalla, está menos evidente, pero está. Estoy tratando de ver dónde está ese dibujito. Sí, es simplemente para que lo que ilumine acá sean las virtuales, que la iluminación no venga de la principal, de la lamparita. Acá, ¿puedo mostrarlo? Dale, ¿dejo de compartir o...? No, yo lo tapo, no te preocupes. Ahí está. Acá, este es el dibujito que dice Santi, creo. Acá está, esto que dice Shield, es la pantalla que evita supuestamente que los rayos lleguen directos desde la fuente a la pantalla, sino que se reflejan y ahí están las imágenes. Claro. Claro, esto es exactamente a lo que se refería Franco. Este sería Franco como- era, pensé que era Santi. Sí. Perdón. Sí, tienen la voz parecida, los dos se ve. Claro, el que está en la guía es como una exageración de esto, donde el punto S está muy cerquita del vértice, de la unión de los dos espejos. Es que en realidad todo esto está todo chiquito y todo pegado, es como... Porque imagínense que la idea es generar dos fuentes que están muy cerca y en este dibujo todo exagerado nada se cumple. Ni alfa Claro. ni beta es chiquito, ni las fuentes están... Es todo exagerado. Sí, el ejercicio es como una versión exagerada donde el S1 y el S2 quedan casi como paralelos a donde están los espejos, algo así, las fuentes virtuales terminan quedando como... Muy chico el alfa, no me acuerdo. Tendría que buscarlo. A ver qué me dio a mí. Otra hora. Yo lo tengo hecho, a mí me dio... Pasa que como da más chico que un grado, hay que ver cómo lo escribe uno, si lo ponen en minutos. Bueno, en cuestión que me dio chico también. 0,0 algo, pero si 4 minutos y no sé qué. Ah, no, la guía de interferencia. Esta es la guía de interferencia, ¿no? La guía de interferencia la perdí, no la tengo. La presté a alguien que nunca supe quién es y nunca me la devolvieron. No Sí, tengo el arcoseno de 0,00012, ¿no? Ahí que puso 0,00012. Ah, quizá no aplicaron el arcoseno porque directamente como era tan chico, alfa es igual al seno, por eso. Bueno. Ahora ya estamos todos aproximando todo el tiempo, nos acostumbramos a aproximar. Claro, sí, aproximar. Bueno, si son muchos que nos dio lo mismo. No sé. Sí, hay consenso. Bueno, ¿y hay más dudas de esto de Franco? ¿De imaginarse esto?
No me termina de quedar claro igual. O sea, Dale, dale. Sí, sí, me si imagino. tuviera que trazar los dos rayos en un punto P, no sé, acá. Lo que pasa es que eso también, no sabía qué hacer bien con este punto. Sé que parece Ahí una boludez. la idea es hacer lo que dijimos antes, olvídate del espejo. Una vez que sabes dónde están las dos fuentes, borrá todo lo del medio y quédate con las dos fuentes de Young. Y los rayos R1 y R2 son los de Young. Claro, pero no, o sea, acá se ve clarísimo que la luz se refleja y va al punto P. Lo que yo no conseguía es que llegara a un punto donde lleguen dos haces de dos fuentes diferentes y que ocurra eso para cualquier punto, ¿entendés? No. O sea, esto acá se ve clarísimo que si agarras otro rayo acá, por ejemplo, va a venir así, qué sé yo, y va a llegar a otro punto P y va a haber otro, no sé, de alguna forma diferente, así, Sí. o va a ser algo medio raro y va a llegar. Eso yo no lo lograba hacer para cualquier punto. Al principio para ningún punto. Tenés que usar un rayo perpendicular a la superficie, dice. Sí, Franco, yo tuve el mismo problema y, por ejemplo, yo lo que hice fue, haces un rayo que va desde la fuente y que como que choque perpendicular al segundo espejo. Entonces sale en esa misma dirección, eh, o sea, como que queda en la misma línea y te va a quedar como a la izquierda. Y después haces otro que sale de la fuente y va un poquito a la izquierda y rebota y ahí sí puedes lograr que llegue al mismo punto. Lo que a vos te pasaba es que a vos te quedaba como un rayo, como los dos rayos apuntando para lugares distintos y no te chocaban en la pantalla, ¿no? Tal cual, sí. ¿Cómo dijiste el primero? O sea, el truco lo vi de Inés igual, porque Inés es Como nuestra algo salvadora así, de los ¿no? grupos de O no me WhatsApp. sale bien, pero como Yo algo no así, estoy en el grupo ay, de WhatsApp. perdón, como algo así, ¿no? O sea, Imagino que va tiene que, así, así. Es que esto es yo lo que hice raro. fue que como que el primer rayo incida perpendicular a la segunda, al segundo espejo, digamos, al espejo que está como doblado. Ujú. O sea, tiene que ser como un ángulo muy chiquitito, ¿no? Mm. Entonces queda la misma línea. No sé si te termino de entender. Perpendicular a este espejo Claro. y sale ahí. No, porque si incide como en la normal, no tiene que volver por en la misma dirección. Sí, en ese caso O sea, Sí. incide sí. con alfa para que pase eso. Porque está como un alfa corrido, entonces si incide con ángulo alfa, tiene que pegarla a la normal del espejo. Sí, me cuesta hacerlo Sí, porque es perpendicular. muy chiquitito, pero eso mismo. ¿Y con este rayo qué haces? Y nada, el otro lo haces como un poquito para la izquierda, a la mitad, y que rebote ahí. Eso. ¿Eso puede pasar? Eso. Sí, claro, porque Dios mío. están a alfa, ¿no? Entonces, vos tenés que seguir la ley de reflexión. Si acá haces la normal, este as hace esto, y hay, de todos los haces que salen para acá, seguro que hay uno que va a llegar al mismo punto. El Yo problema lo que hice tenía más también es que exagerado o Claro, sea, yo como estoy de por un acuerdo ángulo con más Miguel. grande y queda. Yo estoy de acuerdo con Miguel ahí, pero está bien que hagan este paso. Yo ubico las imágenes, y una vez que ubico las imágenes, me olvido del espejo. Me olvido del espejo, de la fuente primaria, uso el Yang. Todo lo mismo. Claro, pero creo que el problema, a mí me pasó lo mismo que a Franco, como que no lográbamos ver, o sea, qué rayos podían llegar a formar, o sea, a formarse en el punto P. O sea, como que Claro, pero si queríamos vos lográs, visualizar eso antes de si ver vos las fuentes. entendés que tenés dos imágenes, una ponele por acá y otra ponele por acá, una cosa así, ya está, estos son los dos rayos las dos fuentes que van a tener rayos que interfieren, ya está, es un problema de Yang común y corriente. sí, pero ahí el tema es que estás dando por hecho que eso va a pasar y yo no veía que sea posible por el tema de la pared, de las reflexiones. Está Ah, bien, sí, igual, yo la pared la ignoré un poco, pero, o ¿a qué sea, llamas la pared? A la pantalla. La pequeña muralla esa, sí, sí. yo Eso, supuse claro, que la porque muralla era No, esa solamente. muralla, olvídate, es mínima, es como para tapar acá chiquito, no te impide el transcurso de los rayos, es evitar que entre, que vaya luz directa. Tengo otro Eh, comentario también, no sé si también si no se creyeron lo otro, quizá tampoco se creen esto, pero
acuérdense que estos casos siempre podíamos estudiar también el efecto de la prolongación de los espejos. Y Claro. también pensar, era como un artilugio, pero uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa con algo que hace así? O sea, que rebota en que se refleja en ese, y otro que se refleja en la proyección, ¿no? Podría haber uno que se refleja en la proyección y que estos sí se junten. Pero bueno, ese hasta dónde va creyendo y confiando Dale. en la ¿Te gustó teoría el cada truquito? ¿Te gustó el truquito de la extensión? Sí, este lo conocía. Se comenta en los pasillos. No, mentira. Bueno, sí. Ok, bueno, ahora quizás con esta puedo intentar el 8. Gracias. El 8 igual, chicos, el 8 no tiene nada de espejo de Fresnel. Es un ejercicio de lupa y lo único que tienen que usar es la definición de interfranja. Que si ya hicieron lo único que tienen que conseguir es la definición de interfranja para espejo de Fresnel. Decir, bueno, D es D más H, ¿entendés? Esas cosas. Pero después, olvídense. No hay nada de espejo de Fresnel en ejercicio 8. Ah. No, mi cuñado se vacunó ya. ¿Algún otro antes de pasar a la cuña? Porque están en medio los de... ¿Qué hay? Hay algo más, ¿no? Bueno, hay algunos más de... Yo tengo del 9 y 10, pero me da, perdón, vergüenza, porque son todos, literal todos los ejercicios. Yo creo que por ahí muchas personas comparten las mismas dudas, pero como es tanta exposición la del Zoom, no sé. Yo ¿Cómo estoy hacen igual empezar? que Franco. Pregunten, para eso estamos con más horas. En el 9 llegué a que... que te lo anoto. Que I, bueno, en realidad llegué, no, lo saqué de algún lado, es D más L lambda sobre 2D alfa. Entonces la pregunta es, si quiero que la interfranja disminuya, disminuyo de L o lambda, o subo D y alfa. El tema es que dice cómo deben modificarse. Y ahí eso me confundió. O sea, ¿qué es el cómo? Eso, disminuir o aumentar. ¿Cómo? Yo lo entiendo como disminuir o aumentar, no sé si se entiende como otra cosa. Igual estoy pensando, y si son todas constantes, aumentar D o bajar no influye en nada, ¿no? Tenés que comparar una cosa con la otra, digamos, un dispositivo de Fresnel respecto de otro. Acá tenía las cuentas de Fresnel. Por ahí el PDF que están diciendo que anda dando vueltas es donde yo había hecho Fresnel en clase. Claro, estos ejercicios para mí van muy apuntados a, vos armaste esto en la práctica, ¿no? Ponele, y te quedó la interfranja muy junta y no la llegás a resolver. ¿Qué tendrías que tocar para poder verla, ¿no? Decís, uy, lo armé y me quedó muy chiquito. Es medio así el ejercicio, es más como el tuntún, no es tanto para Es pensar que ver es la algo realmente dependencia, complejo. es ver esa dependencia. O sea, acá, por ejemplo, Sí. las posiciones de los máximos dependen. Bueno, los nombres son otros respecto de lo que usaste vos, pero básicamente depende de la longitud de onda, entonces podría ser cambiar la fuente, podría ser cambiar la distancia de la fuente original a los espejos, que eso es R, ¿entendés? Acá está R, que es el dibujo es la distancia al vértice de la fuente, eso define un poco la posición de las fuentes secundarias. H, ¿quién es H? H, yo ni me acuerdo. Es la distancia de la pantalla, que es el parámetro más común para poder ver el patrón más Claro, separado. Lo entonces más cuando común uno es poner quiere, la pantalla más lejos. Tienes razón, entonces cuando uno quiere definir la distancia total, que es lo que necesita en un yang, la interfranja en un yang, ¿qué usaba? Estaba por acá, creo, la interfranja en un yang. Bueno, no sé, usaba de grande. Ahora, ¿quién es de grande? ¿No? Es acá. De grande es H más
H chiquita. Y H chiquita se parece a R, entonces D grande lo puedo escribir como esto. Y D chiquita la puedo escribir como 2R por tita, donde tita es el ángulo de los espejos. Entonces ahí tengo todas las maneras. O sea, de alguna manera es cambiar el dispositivo. Agarrar otro espejo de Fresnel con un tita que sea más chico me va a dar posiciones de máximos más distantes. Eso. Para mí lo que tiene de interesante es, por ejemplo, ver con el que divide, ¿no? Bueno, acá se llama R por tita, pero lo que sería el D, la distancia entre las fuentes virtuales, ¿no? Cuanto más chiquito sí, es la clase de las Ds esta, ¿no? Cuanto más chiquita es la distancia entre las fuentes virtuales, eso hace que te aumente la interfranja. Entonces, bueno, es el parámetro que va al revés, por ejemplo, ¿no? El D grande habría que aumentarlo, pero el D chiquito habría que achicarlo, si uno quiere tener una interfranja más grande, más medible, qué sé yo. Claro, para achicar, ¿cómo era que dijiste? Achicar el D chiquito significa hacer más chico R, pero R acá también va a jorobar acá, entonces por ahí solo conviene Bueno, en ese ejemplo es más delicado. Pero bueno, claro, sí, en ese caso sería medio compensando, ¿no? Claro, hay que ver cómo por ahí conviene mover tita Sí. más que R grande, yo qué sé. Hay que ir viendo para cada caso. Pero básicamente siempre guíense por la interfranja de Young, que es lambda por D grande dividido D chiquita. Y ahí está cómo depende de la distancia a la pantalla y la distancia entre fuentes. Tenías dudas también de el 10, ¿no? ¿A mí me decís? No dijiste, creo que dijiste 9 y 10. Sí, 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 también. decilo. Del 10B. Es lo que preguntó Marco en el campus, lo mismo. Lo que yo encontré fue que si doy vuelta a un prisma, lo que va a pasar es que las imágenes se van a cambiar de lugar. Intuitivamente me pareció lógico, la verdad, pero no llegué nunca con las cuentas, no sé cómo hacerlo. Yo también estuve pensando ese largo y tendido. Porque cuando uno consulta bibliografía en internet, no digo en un libro, pero a veces lo pueden al derecho y a veces lo pueden al revés, al biprisma. Y encima esto en el Hedge de la versión en español no está. Faltan esas páginas en el libro. En principio, yo no hice nunca la cuenta, voy a ser sincera en este acto, pero en principio da igual. O sea, yo sé que la respuesta es que da igual. Lo que sí soy consciente es que nunca hice la cuenta. Es importante para que dé igual, si no me acuerdo mal, que sea un prisma delgado. Sí, obvio, sí, tiene que ¿Sí? ser, siempre tiene que ser delgado. Sí, por eso, pero lo remarco por si están queriendo hacer por ahí todo un lío con senos y cosenos y qué sé yo. No, aproximen seno de alfa igual a alfa y usen eso, ¿sí? Bueno, lo que dice Flor, yo estuve también un buen rato peleándome. Bueno, no tengo ninguna conclusión para compartir, pero me parece que más o menos como dice Flor, pareciera que eso queda igual. El que lo haga, que lo suba a internet. Todo el mundo va a entrar a ese link. Yo lo tengo guardado la resolución de alguien, pero no, nunca la miré. De un ayudante de otro cuatrimestre. Pero la respuesta es que les tiene que dar igual. Dar vuelta el prisma no tiene que cambiar en nada. Ahora Si que yo lo lo puedo pienso, decir por una cuestión de que se llama principio de reversibilidad, no debería cambiar nada, pero eso es es un argumento que ustedes no manejan, pero no debería cambiar nada. que se den vuelta las imágenes, o sea, que si te cambia ese 1 por ese 2, es también que no pase nada. Que se ¿No? te cambie ese 1 por ese 2 es también que no pase nada porque son prismas idénticos. Claro. El tema es si fueran diferentes. Ahí quedaría Si fueran igual. diferentes es otro problema. Claro. Sí, porque acá las fuentes son exactamente iguales. No hay diferencia.
Cada una cosita, no es para ir insistiendo mucho más, ¿no? Pero yo también me quedé pensando si quedaban cruzadas o no, por un tema de la zona de superposición, porque para que se vea interferencia, justamente las imágenes virtuales tienen que, esa especie de conito en el que emiten, se tiene que superponer la de una con la de la otra. Entonces por eso pensaba que eso, que no queden cruzadas, porque si quedan cruzadas, ¿no? Estoy pensando bien lo que digo. A ver si no. O No, sea, en principio si vos tenés las imágenes cruzadas, no debería cambiarte, ¿no? Porque son dos fuentes virtuales idénticas. Entonces, ok. a primera instancia no veo que Ok. cambie eso. No, yo porque esta fuente se ve como si uno mira a través de este, ¿no? En el caso del prisma puesto en el sentido usual. Esta se ve cuando miro a través, un poquito a través de este, y esta se ve cuando miro un poquito a través del de abajo, ¿no? O estoy pensando mal. Bueno, no importa. Si Estaba quieren eso les está en la muestro clase. la cuenta que vi. Claro, no quedan cruzadas, dice Inés. A mí también me parece No, que no quedan cruzadas. no, de hecho, la S1 viene del prisma de arriba y la S2 viene del prisma de Mm. abajo, no cambia Sí, nada. sí. Ujú. Ok. Viste, Franco, quizá nadie hace estas preguntas porque estamos todos trabajados en lo mismo y preferimos seguir adelante quizá. Pero no es que sean una pavada estas cosas. Es que es la delgada línea entre pensar, claro, nadie pregunta porque todos van igual, o nadie pregunta porque es una boludez y ya todos van re adelantados. No creo que eso pase. Ninguna cursada, ninguna ni ningún nada. Así que pregunten sin miedo. Correcto, y todavía no pensamos los problemas. Estamos todos en la misma, ¿eh? De los dos, de los dos bandos, pongamos que fuéramos dos bandos. Bueno. Mm. Bueno. Después, si quieren, esas son ya las últimas dos que tengo. Sobre el 11. Hay como muchos cuadraditos negros en la pantalla, no sé de dónde salen. O los veo yo Sí. sola. Tengo Está todo abiertas muchas tapado. ventanas, pero ahora supuestamente estoy parada sobre el Zoom. ¿Ahora también ve los cuadraditos? Ahí Sí. se está moviendo un poco. Pero deben ser los chats y no sé. Sí. otras Y cosas tengo el así. Annotate, tengo las cámaras, tengo el chat, tengo es un quilombo. No, está bien, ahora se ve bastante, se ve bien, se ve bien. Bueno, ¿Qué 11. la duda? Ahora con toda como la cantidad de francos que hay, no sé si Florencia me habló a mí o no. No, sí, porque había dicho de preguntar del 11. Yo porque dijiste que estabas preguntando mucho, dije, bueno, por ahí te salvaba en una, pero como Ah, sí, quieras. sí, no, dale, adelante, adelante, por favor. Igual no sé si era la misma duda. No, nada, que yo en este lo había empezado a hacer, pero me surgió la duda más que nada de... ¿Quieren que comparta pantalla? Porque tengo foto de esto por ahí. Dale. A ver. Yo tengo un poco de problemas para compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Genial. Bueno, que ¿se ve mi mouse? Es una pregunta que tengo. Sí. Ah, bueno. Que en el cuadrito vi que estaba esto de como el n dependiendo del lambda, por así decirlo. Ujú. Pero después ellos te daban como dato el delta mínimo. Pero el delta mínimo para mí dependía de lambda porque, o sea, bueno, depende de lambda. Pero acá, como que, o sea, ellos te los daban como dato, te decían que era un grado, ¿no? Y yo no sabía bien si suponer, o sea, yo lo que había dicho era como, bueno, supongo que este delta mínimo es como un promedio, o sea, que usaron el n promedio del vidrio este que Es te que el daban. ángulo que te están dando no es el de, no Es es el el de alfa, ¿no? desviación mínima, sino es el alfa. Pero no Ahí decía de refracción. no, es el alfa. Ah, bueno, entonces hice todo mal, no olvídate. Pero yo de refracción pensé que era como, bueno, se refracta con ese ángulo. No, lo que te están dando es el alfa.
Ah, bueno, no. Entonces ignore mi pregunta, porque ahí tiene más sentido. O sea, yo había pensado como, bueno, me están dando este dato, pero que no estaba en función de- No tendría sentido que digas que el vidrio depende de la longitud de onda y el ángulo de desviación sea constante. Ah, ok. Yo pensé Era el que, bueno, por problema ahí que habían estabas dado- teniendo, de hecho. Era el problema Claro, que yo me dije, bueno, por ahí te lo daban como que habían usado el N promedio, qué sé yo. A mí es un quilombo. Bueno, listo, entonces esa era mi duda. Después lo voy a arrasar. Te dejo franco si tenías otra consulta. Sí, no era re diferente, pero bueno. Perdón. Eh, no, no, por favor. Esto no se borra, mira. Les dibujo lo que yo había pensado. Había usado que la interfranja se calculaba d lambda sobre d. Y para sacar A1 y A2, que son las distancias entre la fuente S y S1 y S2, usé una aproximación que era que A1 es igual a 1 grado por 15 centímetros, que es la distancia de candidato, por 1,52, el índice de refracción que encontré en internet, menos 1. Acá ya hay una pregunta, o sea, ¿este grado lo tendría que pasar a radianes? Porque se me hace Sí. raro. Sí. Hay que bueno, pasar a entonces, radianes porque vos tenés que pensar que ese A1 tiene unidades de distancia. claro, si le quedaría centímetro por grado en este caso. Claro, y si no, no tiene sentido. El radian es como, es medio raro todavía, es muy molesto, pero el radian es como adimensional. Claro, sí, sí. Bueno, entonces ya, por eso el ejercicio está mal, porque me quedo 7,8 y tendría que quedar algo así como pi sobre 180 por esto, ¿no? Claro. Más allá de eso, lo que yo encontré que vale para los biprismas es que la ecuación de la interfranja es así. D más D es sobre 2 de alfa por n menos 1 por lambda. Y bueno, acá lo especifica para rojo y para azul, que era lo que pedía, y bueno, me dio mal, pero porque eso estaba mal ya del principio. Pero yo nunca llegué a esta expresión para I, entonces volví al problema, al de 10 era, para tratar de derivar esta expresión de algún lado, y no pude encontrar. Está en la Sobre todo clase. ¿este está en la clase? Sí. Y queda tal cual con este 2, porque esto me confundía, porque era 2 veces el ángulo y no una sola vez. Entonces, después tuve problemas en Está el. tal cual el 2, si querés, lo volvemos a ver, pero sí, No, me había olvidado, perdón. está en el PDF. Mira. Ese 2 viene de que usas este triangulito que está acá, pero D es esta distancia. Entonces vos lo que necesitas es usar D sobre 2 Ah, sobre claro. A, que es la distancia de la fuente al biprisma, y ahí es donde se arrastra el 2 para definir cuánto vale D. Y ahí queda exactamente lo que veías recién, donde Claro. A es la distancia de la fuente primaria al biprisma, H es la distancia del biprisma, siempre del vértice, pero como es tan finito ni te das cuenta, H es del vértice a la pantalla, y y alfa es el ángulo del biprisma. Fíjense que este ejercicio, solo de mirar acá la dependencia con N, uno sabe que el N del rojo es más chiquito que el N del azul, no me acuerdo qué colores pretende usar el ejercicio, pero ahí ya queda, es inversamente proporcional, o sea que si tengo un N más chico, la interfranja va a ser más grande. O sea, sin Igual hay como una compensación de dos factores, que ahí Claro, porque pasa está lo la mismo, lambda que también. también está el lambda arriba, así que son como los dos. Ah, perdón, Y encima está uno lambda un poco arriba. para un lado y otro para el otro, así que me Tenés pareció razón, no lo había que- visto. Sí, 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 me pasó lo mismo. Y sí, Flor, porque este alfa tiene que estar en radianes porque esto tiene que tener unidades de distancia, y las distancias las toma, fíjate que acá tenés unidades de distancia al cuadrado, si querés, porque tenés D más H y lambda, tenés unidades de distancia acá que se cancela con una de las de la de acá arriba, y esto no puede tener unidades, tiene que ser adimensional. Entonces Sobre siempre eso en radianes.
El único momento en donde no molestan los grados es cuando están adentro de una función trigonométrica. Y acá no hay ningún coseno, ni seno, ni tangente, ni nada. Tengo un comentario sobre eso que por ahí les sirve. Claro, yo cuando leí en el chat pensé que la pregunta era cómo estaba escrito en el enunciado, no pensé que era cómo se metía en la fórmula, porque a alguien le contesté que eran grados, eso lo contesté mal, ¿no? Pero, porque esta fórmula, si alguien lo recuerda de dónde salía, en algún momento había un seno de alfa o una tangente, no me acuerdo, que la aproximamos por un alfa. Entonces, cuando uno hace esta aproximación que directamente pone seno de alfa es igual a alfa, y eso después lo arrastra, por ejemplo, quedó en el resultado final, para que esta cuenta valga tiene que estar en radianes el alfa, si no, no tiene sentido, ¿no? O sea, esto tiene que estar puesto en radianes. Si no, esta igualdad no tiene sentido, que esto te quede con grados. Eso solo nomás. Eso si vuelve a aparecer en otra materia de física, siempre que uno hace una igualdad así, quiere decir que a partir de ahora este alfa va a ser siempre en radianes. Eso. Bueno. ¿Viste? Era clave preguntar esto. Bueno. Si me iba a seguir poniendo en grados siempre, y creo que más de uno. Es un error que se arrastra siempre, ¿eh? No son ustedes, es un clásico. Cuando si no hicieron laboratorio 1 o laboratorio 2 todavía, siempre que midan ángulos y después propaguen errores, toda la propagación es en radianes. Nunca es en grados porque trae problemas. Y si no lo hicieron, acuérdense de mí cuando propaguen errores en ángulos. Son las 12. ¿Cómo? ¿Hicieron algún break? No, yo pensaba que el break sea hablando de lo que queríamos hablar. Por eso, estaba pensando lo mismo. No sé cómo vienen con las consultas, chicos. Si les parece ya cortar, hacemos un break de unos 10 minutos, tenemos una charlita social y después empezamos con la clase, porque hoy había clase. Bien. Sí, yo tengo una pregunta, pero es más que nada de que no una palabra. Dale. De la guía 4, en el 20, no era el 20. Uy, ¿dónde era? A ver, que me fui, el 19, acá está. Cuando dice luz plano, es una onda, es una polarizada lineal, ¿no? Incide luz ¿O plano a qué se polarizada es refiere? lineal. Sí, plano polarizada es lineal. Listo. Lo suponía, pero quería saber. Era eso solo. No, es lo mismo, Flor. Ángulo de refracción, ángulo del prisma. Acepto que es una nomenclatura un tanto antigua, si querés, pero es el nombre que recibe. Probablemente si nosotros ponemos algún ejercicio de biprisma, cosa que no sabemos porque no pensamos el parcial, va a decir ángulo del prisma, o va a estar indicando claramente. Bueno. Bueno. Hagamos un break, el que quiera levantarse de la silla, ¿no? Mover un poco los brazos.